Oye, mi hermana trabaja en Natura Vivida y te mando. Y lo veo en menú, que saca tu libro y mi último de... Muchas gracias, mi amor. Una fila de bendiciones. ¿Quieres mañana o ¿Quién es ese señor que nos conoce? Él se fue para allá, estaba ahí flaco. Ahí está. Sí, abajo. Bueno, más bien a ver, ¿cómo está la situación? De ese momento ¿Esto no está en el área? Exactamente, que no pasa a que Bien, vamos a iniciar, compañeros, compañeras, compañeros de la prensa. Muchas gracias. Ya vas a colocar. ¿Cuántos andamos, Enrique? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión de la permanente. He convocado la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanal ya correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso se sirva a pasar a esta asistencia. con gusto, diputado presidente. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Presente. Diputada María Elvira González Anchondo. Diputado de la voz Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputada Mayra Díaz Guerra. Y diputado Antonio Andreu Rodríguez. Informo, diputado, que el día de hoy se encuentran presentes 5 diputados de la permanente, hay quórum, y también informarle al diputado presidente que ha solicitado se justifique su inasistencia los diputados Mayra Díaz Guerra, Enrique Licón Chávez, quien comunicaron con la debida oportunidad de su secretaria de posibilidad de asistir a la presente sesión. Gracias, diputado secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 4 de febrero del año 2015, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, asuntos en cartera. Cuarto, presentación de iniciativas de decreto, puntos de acuerdo, a cargo de el diputado Antonio Andreu Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Número 5, asuntos generales, diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputado presidente, ningún diputado ha manifestado alguna objeción en cuanto al acta de la sesión anterior. Siendo así, si es de aprobarse, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Se aprueba. Solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones del diputado presidente, pregunto a los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, a favor de expresarlo de manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que todos los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia. Siendo así, le solicito al diputado secretario se sirva otorgar del trámite que corresponde. A continuación, solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que todos los diputados han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés de presentar una iniciativa. El diputado Antonio Andreu Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, asimismo un servidor, dará lectura a una iniciativa. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Andreu Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros de la mesa directiva, medios que hoy nos acompañan. Como lo comenté en la reunión previa, estoy presentando una iniciativa para exhortar respetuosamente a los 67 ayuntamientos para aquellos que cuenten con zonas turísticas del Estado, analicen la posibilidad de crear mecanismos que brinden un servicio de seguridad y orientación a los habitantes a través de la especialización de los cuerpos policíacos y en la creación de una policía turística. Con su permiso, señor presidente, haré la exposición de motivos. Adelante, diputado. La trascendencia del turismo es gran impacto para la economía del Estado. La entrada de divisas extranjeras e inversión de los connacionales generan ganancias que se traducen en el flujo de activos destinados a una multiplicidad de rubros relacionados con el progreso. México se ha distinguido por ser un país con gran industria turística, cuya inversión y movimiento representa significativos ingresos para nuestra nación. Por otro lado, de la actividad turística se deriva la creación de un sinnúmero de empleos que colaboran al fortalecimiento del combate al desempleo, permitiendo la incorporación a la fuerza de trabajo por parte de los jóvenes, mujeres y hombres que se encuentran desocupados laboralmente en forma temporal. Es importante señalar que en el ramo turístico Chihuahua es un estado que se distingue con contar lugares visitados por personas de todo el mundo debido a la belleza en muchas de sus construcciones y por supuesto su maravilloso paisaje natural. Ejemplos de lo anterior, distribuidos en una diversidad de municipios, se encuentran el Museo del Calabozo de Hidalgo, en el Palacio de Gobierno, la Catedral, la Casa de Villa, la Quinta Gameros, las Rutas de Nombre de Dios, el Chamizal, las Dunas de Samarayuca, los Museos de Historia y Arte de Ciudad Juárez, la Garita de Metales, el Museo Menonita, la Pista de Hielo, Laguna de Ojos Verdes, los Cañones de Peguis, de San Carlos, Santa Elena, Cuchillo Parado, Polvorillas, Coyame, y que cuenta con grutas, balneario y aguas termales. Además de lo anterior, también existen zonas turísticas de impacto como CRIP, las cascadas de Basesiachi, el Parque Nacional del mismo nombre, la cascada Piedra Volada, Divisadero y Posadas Barrancas del Cobre. Lo anterior lo convierte en una entidad rica en turismo, convertida desde hace tiempo en una zona atractiva y enriquecedora tanto para los extranjeros
como para los connacionales. Es necesario considerar que para atender las corrientes y servicios turísticos del Estado debe invertir parte de su presupuesto en la planeación y en la habilitación de los lugares y mantenimiento de las infraestructuras o transporte para que dichas zonas sean redituables y a la vez enaltezcan la cultura estatal, así como la imagen y proyección de Chihuahua para México. Con la intención de robustecer los esfuerzos de Chihuahua por proteger e impulsar el turismo, se propone a los ayuntamientos tengan a bien analizar dentro de sus posibilidades la formación e implementación de mecanismos innovadores que propicien la preservación de las zonas turísticas, así como su vigilancia y prevención en la comisión de delitos de dichos lugares, y por último, fungir como un apoyo de seguridad y orientación a los visitantes. Lo anterior es benéfico, ya que dichos cuerpos de policía contarán con un perfil de apoyo a la comunidad, mostrando el lado amable de las corporaciones de seguridad, y se lograría un acercamiento con los ciudadanos y con el brazo ejecutor del Estado. Las policías turísticas se caracterizan por ser de índole preventiva y dominar el conocimiento de otros idiomas, así como la vocación de servicio al prójimo y capacitaciones de cultura respecto a las zonas en que se trata. Indudablemente, la creación de esta policía es un importante esfuerzo significativo que coadyuva al desarrollo y fortalecimiento del turismo en nuestro Estado. Mejora su imagen y permite la fluidez de las actividades y conocimientos variados que Chihuahua ofrece a México y al extranjero. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la comisión de este honorable Congreso del Estado de Chihuahua el siguiente proyecto de acuerdo. Único, la 64ª legislatura del honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 67 municipios de la entidad, para aquellos que cuenten con zonas turísticas en sus territorios, analicen la posibilidad de crear mecanismos que brinden un servicio de seguridad y orientación a los visitantes, así como la especialización de sus cuerpos de seguridad a través de la policía turística, caracterizada por su índole preventivo y vocación de servicio. Económico, aprobado que sea túnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos que deba publicarse. Dado el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 4 días del mes de febrero del año 2015, respetuosamente al diputado Antonio Andreu Rodríguez. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Antonio Andreu. Se turna la comisión correspondiente. Damos la bienvenida al diputado Eloy García Tarín, que nos acompaña en esta mañana. Gracias, diputado. Buen día. Comentarle a la Junta de los diputados de la permanente de que en la reunión de esta mañana se nos había reservado una posible participación de una iniciativa por parte del diputado Pedro Villalobos, con la condición de que se la tuvieran lista al inicio de esta sesión. Nos informa el diputado Pedro Villalobos que ya está en condiciones de presentar su iniciativa. Se concede con la palabra al diputado Pedro Villalobos Fragoso. Muchas gracias, diputado presidente. Esta iniciativa que presentamos el día de hoy es con carácter de acuerdo sobre el tema que está ahorita en el ámbito estatal, en la cuestión del precio de la gasolina. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado presente, he suscrito en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en uso de las facultades conferidas por los artículos 64, fracciones primera y segunda, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Comparezco ante este alto cuerpo colegiado con el propósito de presentar iniciativa con carácter de acuerdo, por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que lleve a cabo un estudio por medio del cual se pueda determinar la implementación de estímulos al consumo de las gasolinas y el diésel para el resto del país, cuidando en todo momento que dicha medida no afecte la economía nacional y mucho menos el ingreso de las familias mexicanas. Exposición de motivos. Con fecha del 24 de diciembre de 2014 se publicó por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
un acuerdo por medio del cual se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público. En dicha disposición se establece que a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año en curso, los hidrocarburos estarán sujetos a una regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel establecidos por el Ejecutivo Federal. Dicha medida tiene como finalidad tomar ventaja para hacer frente a una diferencia de precios entre dos mercados que compiten con la parte sur de los Estados Unidos y que hace frontera con el resto del país. Lo anterior se estableció como una medida para hacer frente a los embates económicos sufridos a nivel global, además como una medida de política económica avalada por el Banco de México, con el propósito de evitar que se impacte negativamente en el bolsillo de los mexicanos. Sin embargo, esta medida ha provocado que comerciantes y no comerciantes de establecidos de combustibles hayan iniciado con la adquisición, transporte y almacenamiento de estos hidrocarburos que los obtienen a un precio muy inferior, provocando la especulación y la evasión de impuestos por estos conceptos. Aunado a lo anterior, existe en el grosso de la población la idea de que con esta medida implementada por el gobierno federal se beneficia única y exclusivamente a la población de las franjas fronterizas del país. Sin embargo, estamos conscientes de que obedece a una estrategia de carácter económico que nada pretende diferenciar a los ciudadanos de una región u otra, sino simplemente, como se ha manifestado, obedece a una cuestión de carácter meramente económico originado en una situación de carácter global que invariablemente ha afectado las economías no solamente de México, sino de todo el país. Sin embargo, escuchando a la generalidad de las voces, solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lleve a cabo un estudio por medio del cual se pueda determinar la implementación de estímulos al consumo de las gasolinas y el diésel para el resto del país, cuidando en todo momento que dicha medida no afecte a la economía nacional y mucho menos el ingreso de las familias mexicanas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, así como el dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que lleve a cabo un estudio por medio del cual se pueda determinar la implementación de estímulos al consumo de las gasolinas y el diésel para el resto del país, cuidando en todo momento que dicha medida no afecte a la economía nacional y mucho menos el ingreso de las familias mexicanas. Económico aprobado que sea, túnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 4 días del mes de febrero del 2015. Atentamente, diputado Pedro Adalberto Villalobos. Señor presidente, tomando en cuenta el carácter de urgente y trascendente de este asunto, le solicito se proceda a la votación económica de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es todo, diputado. Sí, gracias. Antes aquí con el diputado Mendoza. Adelante, diputado. Adelante sobre el tema. Muy buenos días. Primero, si permite el diputado Pedro Villalobos sumarnos a su propuesta, a su punto de vista, pero comentar el que pudiera modificarse el exhorto, si lo permite, desde luego, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un dictamen a inicios de enero en donde dice que los precios de gasolina serán por tema de competitividad, no sencillamente por un tema de asuntos fronterizos, sino por competitividad. Esto ha permitido que Ciudad Juárez y toda la franja fronteriza del distrito que yo represento en lo particular, buena parte, pues haya estimulado muchísimo el crecimiento económico, el desarrollo, pues es una parte fundamental para la movilización, ya sea de los productos agrícolas hasta toda la economía en el orden fronterizo. Sin embargo, el año pasado, el precio escalonado y el dictamen que había emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era de 0,40 kilómetros de la franja fronteriza en un precio escalonado
En este caso sería que si en el Estados Unidos el precio sería de 6.50, por ejemplo, el precio de la gasolina, en base al precio del dólar, sería escalonado hasta 40 kilómetros, hasta los 14 tantos que vale ahorita en el resto del país. Lo que nosotros sugeriríamos, a lo mejor si lo permite diputado, es que aparte de que se haga el estudio, bueno, pues que se implemente, pero que se amplíe, que no sea de 0 a 20 kilómetros el precio escalonado, que sea de 0 a 60 kilómetros. Esto beneficiaría particularmente al estado de Chihuahua, a las franjas fronterizas. Sería más fácil, más accesible a pedirlo desde luego a todo el país, ojalá en todo el país se diera. Sin embargo, bueno, pues es algo por el tema de competitividad que se está dando totalmente viable. Si el estudio se da, el año pasado era 40 kilómetros, ¿por qué no hoy fuera a 60 kilómetros? Si esto se diera y se hiciera posible, y desde luego pedir la suma y la correlación de todas las fuerzas políticas, ya sea diputados federales, senadores, el mismo jefe del Ejecutivo, para que haga la gestión correspondiente. Ya en algunos municipios, por ejemplo, Canos, en los que no alcanzaron debido a su kilometraje el acceso al precio de la gasolina, bueno, pues ellos están un tanto no inconformes, sino con todo el derecho de exigir el que se les alcance también un beneficio por estar cerca de la frontera. Yo, si lo permite, buscaría que se modificara el punto de acuerdo, el exhorto, para que fuera en vez de 0 a 20 kilómetros, el dictamen de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, que fuera a 60 kilómetros, para que pudiera alcanzar esto a muchísimos más municipios y con esto fortalecer la economía del Estado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Villalobos. ¿Acepta la moción, la adecuación más bien, enriquecimiento de la propuesta? Claro que sí, diputado presidente, estamos de acuerdo en aceptar la modificación a la iniciativa y con gusto la recibimos. Enriquecer la iniciativa. Muy bien. Solicito al secretario, diputado Pedro Alberto Villalobos, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esa presidencia el resultado de la votación. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por su servidor, el diputado Pedro Alberto Villalobos, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica y conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Se aprueba la solicitud antes planteada en su primera etapa, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Solicito nuevamente al secretario se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. A continuación, haré uso de la palabra para dar lectura a la iniciativa que he preparado. Comentarles que ante los sucesos tan lamentables que vivimos la semana pasada en la Ciudad de México, en un hospital infantil donde explotó una pipa de gas por las deficiencias que se tienen en el manejo del mismo, es conducente, conveniente y urgente de que aquí en el estado de Chihuahua también se realicen una serie de verificaciones y de exigencias hacia todas las empresas gaseras para el mantenimiento de sus tubos, de sus... a ver qué pasó por allá. A ver, alguien que nos auxilie. Un doctor, por favor. Sí. Vamos a esperar un momento para que demos auxiliar a la compañerita. No la muevan, por favor, si son tan amables, para que no vayan a lastimar más.
hacemos un breve receso mientras auxilian a la compañía. ¿Ya se siente mejor la compañera? Ahí viene el médico para que la revise. Qué bueno que ya está mejor, puede donar los usos. Bien, continuamos compañeros. Les comentaba de la revisión que debemos de exigirle tanto a los que manejan este producto de gas LP principalmente, para protección de todos los habitantes, pero principalmente en los centros escolares, en los hospitales, y que se verifique que cumplan con las normas establecidas en cuestión de seguridad, y también solicitarle a Protección Civil Estatal de que a este Congreso del Estado se nos venga a dar un informe de qué es lo que se está haciendo en este tenor, en este sentido. Por eso los compañeros pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza queremos presentar este exhorto de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Unidad Estatal de Protección Civil se realicen las medidas necesarias a fin de reforzar los programas preventivos de verificación en instalaciones de gas en hospitales, escuelas y otras instituciones de orden público o privado, y que a su consideración ameriten urgente inspección. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Todos sabemos que el gas LP es un derivado del petróleo compuesto de los gases propano y butano. Para facilitar su manejo se convierte en líquido a través de compresión y enfriamiento, de donde toma el nombre de gas licuado de petróleo o gas LP. Es incoloro, en su estado líquido es transparente, inodoro. Inicialmente no tiene olor, pero se le agrega una sustancia llamada etilmercaptano para darle olor y así poder percibirlo y detectar fugas. Es más pesado que el aire. En caso de fuga tiende a acumularse en las partes bajas como el piso, sótanos y estacionamientos subterráneos. En nuestra entidad es importante y necesario que se incorporen las escuelas de todos los niveles educativos a las revisiones periódicas que realizan cada 3 meses a los hospitales y gaseras por parte de Protección Civil. Esto con el objeto de que también en los centros escolares puedan tomarse medidas preventivas para erradicar la posibilidad de que pueda darse un evento fatal derivado del manejo inadecuado o irresponsable del gas LP. Nueva Alianza pretende con esta iniciativa que, así como se certifican los hospitales y las estaciones distribuidoras de gas, en donde previa revisión que realiza Protección Civil, si se encuentra que esto reúne las condiciones necesarias de seguridad, se les emita un dictamen y una denominación de hospital seguro o estación segura. En el caso de los centros escolares, es necesario que se realice la revisión y se emita el dictamen de escuela segura. En estos tiempos que hoy nos toca vivir, la prevención debe integrarse en la vida cotidiana como un estilo de vida y no como una imposición. Es una condición para el éxito que lleva implícita la participación y compromiso de todos los actores involucrados para eliminar las conductas de riesgo. Fomentar el compromiso personal y colectivo con la seguridad y la salud surge de un proceso de concientización. Esta palabra, prevención, hace referencia a la necesidad de activar intervenciones de carácter proactivo, es decir, actuar antes de que aparezcan las situaciones de riesgo en las que puedan producirse hechos que posteriormente tengamos que lamentar. El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, representado en este honorable Congreso del Estado de Chihuahua, estima, en base al anterior razonamiento, que existe en la entidad la necesidad de establecer en la comunidad chihuahuense una cultura de prevención y autoprotección que vaya implícita en las actividades de riesgo que cotidianamente llevan a cabo las compañías expendedoras de gas y los consumidores en territorio estatal. Todo lo anterior resulta importante y necesario, dadas las experiencias dolorosas que ha tenido el país y el Estado en esta materia, de que permee una cultura de seguridad para que de esta manera los empleados de estas empresas distribuidoras y las personas involucradas en este tipo de incidentes sepan cómo actuar en tanto arriban los cuerpos de rescate especializados a las zonas de riesgo. Es por lo anterior que nuestro grupo parlamentario considera de interés público que se remita el presente exhorto al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado proceda a fortalecer los programas y acciones de revisión en instalaciones de gas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo. Primero,
La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Unidad Estatal de Protección Civil se realicen las medidas necesarias a fin de reforzar los programas preventivos de verificación de instalaciones de gas en hospitales, escuelas y otras instituciones de orden público o privado que a su consideración ameriten urgente inspección. Segundo, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal se sirva a enviar a esta soberanía un informe de las acciones realizadas por la Unidad Estatal de Protección Civil en relación a lo solicitado en el presente exhorto, así como de las condiciones en que se encuentran las instalaciones de gas en hospitales, escuelas y otras instituciones de orden público o privado. Transitorios. Primero, con fundamento en el artículo 99, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, y considerando que la naturaleza de las acciones planteadas en el cuerpo del presente exhorto así lo ameritan, solicito a esta presidencia que someta al pleno del presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano. Segundo, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se remita copia de acuerdo a las autoridades competentes para los efectos legales que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 4 días del mes de febrero del año 2015. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Rosemary Loera Chaparro, diputado Gustavo Martínez Aguirre. Es cuanto. Solicito al secretario Pedro A. Villalobos Fragoso proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputado presidente. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Gustavo Martínez en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica, de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba la solicitud antes planteada, diputado presidente, en su primera etapa. Solicito nuevamente al secretario se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Continuando con el desarrollo del orden del día, les comunico que se ha anotado para participar en asuntos generales el diputado Eloy García Tarín y un servidor. Tiene la palabra el diputado Eloy García Tarín. Gracias, diputado presidente. De acuerdo a las facultades que nos confieren los integrantes de este colegiado, la Constitución y la propia Ley Orgánica, quiero presentar un punto que esperaría fuera acordado de urgente y obvia resolución en virtud del tema de que se trata. El día de ayer y hoy en la mañana he recibido de parte de algunos padres de familia su gran preocupación en virtud de que en las escuelas, las diferentes escuelas, las que acudieron para inscribir a sus niños, no fueron recibidas las inscripciones en virtud de que se les condicionó al pago de una cuota de sociedad de padres de 540 pesos. La versión de ellos es que fue el director con quien vieron directamente el asunto, y particularmente estas, independientemente de la posición oficial de no condicionar los ingresos a las escuelas a
a cambio del pago de esas cuotas de padres de familias, y que ha habido un gran debate y una posición muy decidida y muy seria por parte del gobernador del estado respecto a que se excluya de las escuelas estas prácticas, y a efecto de no, y lo digo con todo respeto, entendiendo que también hay una serie de necesidades que se tienen en las escuelas y que muchas de estas necesidades eran cubiertas precisamente con las cuotas que recibían de los padres de familia, algunas para solventar necesidades básicas, particularmente en estas temporadas, la compra de gas para calentones, pago de servicios, de materiales, que algunos de estos no reciben recursos públicos para solventar este tipo de necesidades. Pero lo que no se puede es condicionar el ingreso de los pequeños a estudiar por esta circunstancia. En virtud de ello, no hago públicos los nombres de las escuelas y de los directores para tratarlo en un espacio institucional en la Secretaría de Educación Pública, pero independientemente de la presentación de estos asuntos en lo particular, seguramente en el Estado habrá muchísimos casos como estos. Por ello, la solicitud de este honorable colegiado para que pueda hacer un exhorto a la Secretaría de Educación a efecto de que gire oficios de la manera pertinente y adecuada, recordándoles a los directores en esta temporada de preinscripciones que no pueden condicionar la preinscripción por el pago de cuotas de sociedad de padres. Pero además hay una grave falla en el asunto, porque ni siquiera son inscritos y ni siquiera son miembros de una sociedad de padres, porque estamos en la etapa de preinscripción, no forman parte todavía de esa comunidad estudiantil. Entonces, si en ningún momento puede condicionarse el ingreso, pues todavía menos a estas alturas cuando es la etapa de la preinscripción. En este sentido, rogarle a los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente, en virtud de la naturaleza del asunto, de lo necesario y urgente que resulta el que se les recuerde a los directivos esta situación, solicitarles que pudiera ser acordada de urgente y obvia resolución. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Eloy García Tarín. Comenzamos. Bienvenido, diputado Fernando Reyes Ramírez. Bienvenido. Estamos en los asuntos generales en los que se ya ha participado. Esta presidencia asume esta inquietud del diputado Eloy García Tarín, y no simplemente haremos el exhorto, sino platicaremos directamente con el secretario de Educación y Cultura, precisamente para que se emitan esos oficios correspondientes, y también comentarles a nuestros compañeros diputados, a la prensa que nos acompaña, de que es importante orientar a los padres de familia cuando hay una circunstancia de esta naturaleza, de que aparte de que vengan con nosotros, que tenemos que recibirlos y atenderlos como es nuestra obligación, también canalizarlos a las unidades de atención a padres de familia que existen tanto en las SEIS como en el Departamento de Educación, para que ahí atiendan también estas quejas correspondientes, para que el padre de familia también tenga ese conocimiento de dónde dirigir este tipo de inconformidades que se presentan al inicio de las preinscripciones y que definitivamente tienen que erradicarse si es que se dan este tipo de prácticas. Así que asumimos el compromiso, diputado Eloy García Tarín, de entablar la comunicación correspondiente con las autoridades educativas para tratar el tema de manera muy puntual. Solicité fuera podido hacer aprendido urgente y una resolución. Después que estamos en asuntos generales, señor diputado, y en el procedimiento correspondiente, tendría que haber sido una iniciativa, un decreto para poderlo presentar como tal. Por eso lo asumimos con toda la responsabilidad que usted indica, para tratarlo directamente con las autoridades educativas. Bien, yo también voy a hacer uso de la palabra para
hacer una remembranza del festejo que se va a dar, que se lleva a cabo cada 5 de febrero y que no debe de pasar desapercibido por este Congreso del Estado. A raíz de las modificaciones que se practicó en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo relativo a los días de descanso y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero del año 2006, se estableció como día de descanso obligatorio, entre otros, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, que este año fue para conmemorar la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un día 5 de febrero de 1917 y que precisamente mañana se cumple este día. Recordemos que en 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz Mori en el poder por más de 30 años. Al finalizar este movimiento, logrando la renuncia de Díaz, es justamente el contexto en el que se promulga la Constitución que se rige en México hasta la fecha. Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social del país. Así, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna aún vigente en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, que conjuntó los ideales revolucionarios del pueblo mexicano y que por su contenido ha sido definida como la primera constitución social del siglo XX del mundo. El Congreso Constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios del país, con excepción de Campeche, Quintana Roo, y estuvieron representados ahí diversas fuerzas políticas, los carrancistas o renovadores, los protagonistas o radicales y también los independientes. Había en el constituyente hombres de lucha, conocedores de los problemas del pueblo mexicano, generales, exministros, obreros, periodistas, mineros, campesinos, ingenieros, abogados, médicos, profesores normalistas. Por Chihuahua les recuerdo que asistieron Manuel M. Prieto e Ignacio C. Enríquez. En la Constitución de 1917, que fue obra del pensamiento liberal y la doctrina de la justicia social, quedaron plasmadas las garantías fundamentales, las cuales consisten en el respeto a los derechos del hombre, que a su vez están constituidos por la facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la prosperidad y de la seguridad. El juicio de amparo o juicio de garantías supone un medio de control de la constitucionalidad confiando a órganos jurisdiccionales. Trata de proteger a los individuos cuando la autoridad ha violado las garantías individuales. La figura del amparo en la vida jurídica es de gran importancia, ya que mediante la misma, los particulares no quedan desamparados a merced de las autoridades, toda vez que el objeto de esta clase de juicio es resolver todas aquellas cuestiones que se susciten por leyes o actos que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y por las leyes o actos de autoridades locales que invaden la esfera de la jurisdicción federal. Los estados adoptan en México su régimen interior de la forma de gobierno republicano, federativo, representativo y popular. Tienen libertad para organizar su régimen interno y no tienen más limitaciones que las de no invadir las facultades de los poderes federales. En lo que se refiere a su organización y administración interna, los estados son libres y pueden ejercer su gobierno conforme a sus propias leyes que en ninguna forma deben ser contrarias a la Constitución General de la República, sino adaptadas a los principios de la ley fundamental. De ahí que el derecho mexicano se divida con relación a la organización política de México de acuerdo con una estructura federal y local. El derecho federal está constituido por el conjunto de leyes que rigen en toda la nación y obligan por igual a todos los ciudadanos. El derecho local rige en exclusiva dentro del territorio de cada estado de la República. El Distrito Federal, la otra entidad distintiva que se integra a la Federación de México, es asimismo la sede de los poderes federales, por lo que en el caso de que estos se trasladen a otro lugar, su territorio, con los límites y extensión que le asigna el Congreso de la Unión, se convertirá en otro estado más de la Federación. El supremo poder de la Federación Mexicana se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Dicha estructura implica que estos tres poderes se equilibren entre sí, limitándose unos a otros en tal forma que se evite el desarrollo excesivo de uno de ellos en detrimento y perjuicio de la colectividad. El poder legislativo lo constituyen los representantes de la ciudadanía y es el llamado a formular las leyes que rigen la República Mexicana. Lo forma un Congreso General que a su vez se divide en dos cámaras,
una de diputados y otra de senadores. Ambas tienen el mismo poder, puesto que representan al pueblo de México por igual. El Poder Judicial descansa en la Suprema Corte de Justicia, que es el encargado de decidir las controversias que se plantean sobre las responsabilidades públicas o privadas de los individuos. La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. El Poder Ejecutivo Federal lo ostenta un solo individuo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que asume una doble misión, una de orden político y otra administrativa. El carácter político del Ejecutivo quiere decir que dispone del poder del Estado y que el ejercicio de dicho poder constituye el gobierno. El carácter administrativo de su cargo viene dado por el hecho de constituirse como jefe de la Administración Pública Federal. Se ratificó el sistema de elecciones directas, suprimiendo la vicepresidencia y dando mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a los estados. En este marco, se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. La Constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas, y reconoce como libertades la de expresión y asociación de los trabajadores. Esta Constitución ha experimentado múltiples modificaciones a fin de responder a los cambios políticos y sociales de nuestro país. Entre ellas son particularmente importantes las referidas a la organización electoral, ya que permiten un mejor ejercicio del sistema democrático que la propia ley fundamental consagra. En la actualidad, por mandato constitucional, el voto es universal, libre, directo y secreto para los cargos de elección popular y los partidos son entidades de interés público. Las elecciones federales son organizadas por una institución autónoma, el Instituto Nacional Electoral, cuyos principios rectores son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Para un servidor, la Constitución representa la columna vertebral del país. Así de sencillo y así de importante. Muchas gracias. En atención a una solicitud del diputado Fernando Reyes, que nos pide, si no tenemos inconveniente, que haga uso de la palabra, y dice aquí de manera breve. Muy breve. Muy breve. Les consulta a los compañeros, no hay ningún inconveniente, compañeros de la mesa, compañeros diputados, compañera diputada. Adelante, diputado. Gracias. Aprecio mucho la distinción que me hace, presidente, toda vez que presencia, por supuesto, toda vez que la semana pasada en presencia de un servidor se exhortó a los compañeros a que fuese dentro de la reunión previa el tratamiento de estos asuntos. Yo quiero disculparme por no haberlo hecho antes y ser muy breve en atención a que me prestan la palabra y aquí en presencia de los medios de comunicación. Es una posición del grupo de izquierda la que voy a tener en este momento, y es respecto de las opiniones que ha hecho el señor consejero jurídico, una vez más, a nombre del Poder Ejecutivo, me imagino, y que de alguna manera nos deben llamar la atención y lo hago de manera respetuosa. Todos somos testigos que ya los tribunales nos han pedido corregir respecto de lo legislado en materia de lo civil y familiar. Me refiero a los matrimonios igualitarios, que a muchos nos podrán gustar, a muchos no nos podrán gustar. Es un tema de amplio debate, ya se debatió a lo largo y ancho de la República Mexicana, y hay una resolución por encima de los congresos locales que nos han pedido que corrijamos. Hoy el consejero jurídico opina y dice que es una imposición de las minorías sobre las mayorías, como si nos obligaran mediante esto a que todos nos tuviéramos que casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no es así. Simplemente se ha legislado, se ha definido de manera superlativa y se nos obliga a nosotros como Congreso a corregir algo que hicimos mal. Y es un principio de los seres humanos aceptar cuando hacemos las cosas mal. Me preocupa porque ya en el tema de la castración química hizo una opinión previo a que se discutiera el asunto en el. Ustedes lo recordarán y presentamos un exhorto pidiéndole que obviara los comentarios y que simplemente atendiera a su obligación que tiene como consejero jurídico. Ya también el diputado Beto Pérez hizo algún comentario en ese sentido.
respecto de lo mismo. No solamente dice que es una imposición de las minorías sobre las mayorías, sino que dice que buscará en lo jurídico hacer todo lo posible porque se respeten los matrimonios tradicionales. Yo creo que la obligación del consejero jurídico, compañeros diputados, compañeras diputadas y diputados, es en primer lugar vigilar que los asuntos que se despachan del Poder Legislativo sean constitucionales, sean apegados a la ley, y únicamente de manera verificativa, pues en la aplicación de los mismos, comprobar y verificar que son apegados a la ley, válgase la redundancia. Esto es un asunto constitucional, nos están prácticamente diciendo que recompongamos lo que hicimos mal, entonces no tiene por qué hacer ningún comentario. Y su segundo deber desde mi punto de vista es asesorar, es comentar, nutrir de información al señor gobernador para que tome las mejores decisiones. Yo no sé si el que escuché fue el consejero jurídico del gobierno del estado o al asesor del episcopado o del arzobispo, emitiendo opiniones que, repito, a muchos nos podrán gustar, a muchos no nos podrán gustar, pero ese es un tema agotado. Simplemente nos están pidiendo que corrijamos lo que legislamos mal, hay que decirlo con toda claridad. Entonces a mí me preocupa, no podía dejar pasar, aprecio mucho la oportunidad, me preocupa que como Poder Legislativo hoy nosotros estemos dando muestra ante la ciudadanía de lo que ya se dice, de que no hay división de poderes, de que nos obligan a hacer las cosas. Y aquí pues estamos y concluyo diciendo que estamos, porque le dije que iba a hacer, ya me estoy emocionando, estamos entre dos cosas, en hacerle caso a lo que nos están pidiendo que hagamos desde el nivel constitucional, o pues dejarnos llevar por las declaraciones del consejero. Yo sí quiero, señoras y señores diputados, que lo tengamos en cuenta porque mucho nos ha costado a todos llegar aquí, y lo que nosotros opinamos con todos los riesgos que tomamos pues debe ser tomado en cuenta y respetado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Sobre el punto, presidente. ¿No hubo alusiones, diputado? No, no es por alusiones, es correcto. sobre el punto. Adelante, diputado. Me parece que aquí hay en la posición que se hace sobre este asunto, hay dos cosas que tenemos que, desde mi punto de vista, ir desempeñando. Lo que es de facto y lo que es de alguna manera en el marco circunscrito a las posiciones de cada persona y la posible invasión o no en las esferas de otras. En el caso de los códigos que regulan y reglamentan los matrimonios, no lo hicimos mal, porque no ha habido reforma en ese sentido. Hubo reforma a los códigos procesales que ninguno de los dos tiene contemplado el concepto de matrimonio y la regulación obviamente sobre el mismo. En segundo lugar, ninguno de los dos entran en vigor. Esto será hasta agosto. Hubo una reunión en este mismo espacio a principios del mes de enero. Estuvieron, yo creo que la mayoría, si no es que todos los integrantes, creo que la mayoría, los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria, en el que se anunciaba el inicio de trabajos conjuntos entre las tres instancias de gobierno, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, este último a través de las comisiones de Justicia y Primera de Gobernación, para que iniciáramos
los trabajos, la revisión y la elaboración de un anteproyecto de código familiar y de código civil. Por lo tanto, bueno, no hemos hecho nada mal. Hay y persiste, como en la mayoría de los estados del país, los códigos que no han sido reformados con el concepto de matrimonio que ha sido desde siempre. Semántica, conceptual, el matrimonio y jurídicamente, hasta estos últimos cambios, el matrimonio había sido entendido como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces no hicimos nada mal, porque estos códigos en sus orígenes vienen desde los primeros códigos y las referencias constitucionales pues vienen desde las primeras referencias constitucionales que regulan el matrimonio civil, desde el inicio de nuestra nación como una nación independiente. Estamos hablando pues, obviamente de la Constitución de 1824 y las subsecuentes. Que haya habido recientemente, por cuestiones de moda mundial, modificaciones y nuevas visiones en la apertura de la unión civil entre personas del mismo sexo, eso es otra cosa. Y en este sentido, me parece también que no hay intromisión, y es la posición, y no estoy haciéndola de defensor de oficio absolutamente de nada. Pero me parece que cuando, y estuve de acuerdo en el anterior posicionamiento, pero en este no, porque yo no encuentro una intromisión. Hay una opinión sobre el asunto, pues tiene derecho a expresarla. Tampoco me parece que debamos de convertirnos en un tribunal respecto a esta posición. Y bueno, también el respeto a las posiciones religiosas de cada uno seguramente es lo que nos dará, y a las instancias también, porque finalmente estas también tienen una alta presencia en la sociedad, y aunque no la tuvieran, porque así como se da espacio, oído, atención a las minorías, pues desde luego que también quienes piensan diferente, quienes tienen una posición y una confesión religiosa contraria a estas posiciones, pues también se debe respetar. Y la intolerancia no solo se da en virtud de no aceptar a quien tenga de manera particular una posición diferente, sino la intolerancia en muchas ocasiones también se presenta como una bandera para la victimización y luego juzgar y señalar a quienes piensan de manera diferente. Esto es, no podemos enjuiciar a unos porque no se les respete su forma de ser, de pensar y de vivir, señalando como intolerantes a los otros que señalan exactamente lo mismo. En este sentido, me parece que la división que existe respecto a estas posiciones tendremos que irlas atendiendo con mucha madurez, con mucho cuidado, y también, bueno, pues en el estricto orden jurídico y también en el estricto respeto a las posiciones personales, será como nos lleve a tratar con mucha madurez, con sensibilidad, estos asuntos que habremos de tratar. Y si la resolución que se ha dado nos obliga, pues bueno, pues tendremos que acatarlo cada uno en los términos que cada uno considere. Habría que esperar, yo no sé si ya haya sido recibido por este Congreso, y no adelantar juicios,
Si ya se recibió, bueno, pues ojalá que lo compartiéramos, que lo viéramos todos, y si no, pues hay que esperar a que llegue, ¿verdad? Para ver en qué términos viene. Sería todo de parte, diputado presidente. Sí, muchas gracias, compañeros diputados. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y permanecerá atento a su debido seguimiento. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita a todos los legisladores de esta 64ª legislatura para la próxima, que se celebrará el miércoles 11 de febrero del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, a fin de llevar a cabo sesión solemne con motivo de la revelación de una placa en letras doradas en los muros de honor del recinto legislativo con la leyenda 1915-2015, centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, en cumplimiento al decreto número 725/2014 del primer periodo ordinario y de conformidad a lo acordado por la Junta de Coordinación Parlamentaria. Con esa misma fecha, al término de la sesión solemne, se realizará la sesión semanal de la Diputación Permanente en la Sala Morelos de este edificio legislativo. Muchas gracias, señoras y señores legisladoras. Buenas tardes. Y en off, los invitamos a todos a pagar el día